De hecho, así vamos a titular el mensaje de esta tarde: realidades existentes desde la eternidad. Es decir, realidades que fueron establecidas desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Vamos a orar y dígale al Señor: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hermosa hora de la tarde, Señor, estamos reunidos en tu presencia. Estamos conscientes que tú estás aquí, porque tú has prometido, Señor, estar donde 2 o 3 estuvieran reunidos en tu nombre. Prometiste que ahí estarías. También dijiste, Señor, que no estaríamos huérfanos, sino que enviarías al Consolador para que viniera y estuviera con nosotros. Gracias por tu presencia. Ahora, Padre, permite que la palabra que acabamos de dar lectura podamos entenderla, podamos discernirla. Ayúdame, Señor, te necesito. Que más allá de la debilidad o del deterioro de mi garganta, de mi voz, sea la gracia de tu Espíritu Santo obrando, sea el poder y la autoridad y la unción y el respaldo, y sobre todo la presencia del amado y poderoso Espíritu Santo, el cual está dentro de mí, y es el poder de Dios actuando a través de mis labios. Padre, que la palabra entre, que la palabra imparta gracia, sabiduría, discernimiento, Padre mío, conocimiento, revelación de lo alto, y que podamos entender estas realidades eternas, y que al comprender estas realidades eternas seamos inspirados a vivir en obediencia, en fidelidad a ti, porque vale la pena, Señor, porque no, Señor, no nos resignaremos a perder lo que tú has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dale a tu pueblo corazón entendido, Señor, a tu palabra. Te lo pido en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Gracias te doy en esta hora de la tarde. Amén. Sea tan amable de sentarse. Realidades existentes desde la eternidad. Amén. A ver, repita conmigo: realidades existentes desde la eternidad. Bien, vamos a estar meditando en estas palabras que fueron dichas por el mismo Señor Jesucristo, mi hermano. Y estas palabras son muy profundas, porque están hablando de la eternidad. Y cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando, hermanos, desde antes de que existiera el cielo, los ángeles, los planetas, la tierra. Hablar de la eternidad es hablar desde antes que existiera el universo. Y el Señor Jesucristo dijo que iba a hablar, iba a declarar. La palabra declarar significa mostrar, significa decir, significa señalar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas, hermanos, o realidades que fueron reservadas desde la eternidad, pero que no fueron enseñadas en el antiguo pacto, sino que estaban reservadas para que ahora en el nuevo pacto fueran entendidas, fueran reveladas, fueran enseñadas. Hay muchas verdades espirituales, hermanos, que no fueron reveladas en el Antiguo Testamento. Muchas realidades espirituales que no fueron reveladas en el Antiguo Testamento, que tampoco fueron enseñadas en el Antiguo Testamento, porque estaban reservadas en la revelación del Nuevo Testamento. Amén. Ahora Jesús dijo estas palabras. Y estas palabras que dijo aquí en el versículo 35 que acabamos de leer, Jesús estaba tomando como referencia las palabras de un profeta del Antiguo Testamento, que habló por medio del Espíritu. Pero ese profeta, hermanos, no logró entender, no logró discernir lo que estaba diciendo. Mire que era muy común que los profetas del Antiguo Testamento hablaban por el Espíritu misterios
que tenían que ser resueltos, abiertos, revelados en el nuevo pacto. Pero muchos de esos misterios que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento, la mayoría de esos misterios ellos no lograron descifrar, ellos no lograron discernir. Hermanos, por eso la Biblia dice que indagaban, preguntaban acerca de la gracia que estaba reservada para nosotros. Recuerdo cuando en una ocasión Dios le estaba dando revelación a Daniel. Y Daniel dice que no entendía. Y Daniel preguntaba el significado de la revelación espiritual que estaba recibiendo. Y el Señor le dice: anda, Daniel, cierra las palabras de este libro. Hermanos, no le explicaron a Daniel el contenido ni el significado de ese libro. Y el Espíritu le dice: sella las palabras de este libro, porque serán para a futuro, para el tiempo del fin. Mire que ahora estamos en el tiempo del fin, y muchas de las cosas que eran misterio en el Antiguo Testamento, para nosotros ahora son realidades, son realidades, hermanos míos, reveladas, abiertas para nuestro beneficio. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dijo: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mira el versículo 35. Vuelva a leerlo, por favor, mientras yo me tomo un poco de agua. Pero ¿de qué profeta estaba hablando Jesús? Él está tomando referencia del Antiguo Testamento, tomando las palabras de un varón que profetizó en el Antiguo Testamento. Ahora, si usted analiza, yo no sé si ahí abajito le va a mandar una referencia para los hermanos nuevos que no saben. Esas letritas de abajo se llaman referencias cruzadas. Y le va a mandar a un salmo. Y le va a mandar al Salmo 78:2. ¿Sí lo tiene ahí? Pues vamos a ir al Salmo 78:2, siguiendo la referencia cruzada, para ver qué hombre fue el que dijo estas palabras. Y el Señor Jesucristo estaba tomando como referencia esas palabras. Amén. O sea que el Señor Jesucristo estaba hablando del Salmo 78:2. De eso estaba hablando el Señor Jesús. Mire lo que dice el Salmo 78:2. Abriré mi boca en proverbios. Y yo me fui a la palabra original en hebreo, hermanos, y la versión hebrea de la Biblia dice: hablaré en parábolas. Fíjese, ya que la raíz de donde viene la palabra proverbios también se traduce parábolas. Amén. O sea que está hablando de lo mismo el Señor Jesucristo. Abriré mi boca en proverbios. En el original hebreo dice parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. De esas palabras que habló este varón. Ahora mire, ¿quién dijo esas palabras? ¿Cómo se llamó el profeta que dijo esas palabras en el Salmo 78? ¿Quién sería? Se llamó Asaf. Al principio del Salmo dice masquil. ¿De qué? De Asaf. Entonces Asaf fue el que profetizó por el Espíritu que había realidades desde la eternidad, desde tiempos antiguos. Pero mire, Asaf no logró entender ni discernir lo que el Espíritu Santo estaba diciendo por medio de sus labios. Ahora nosotros sí tenemos el discernimiento. Ahora nosotros sí podemos conocer, sí podemos entender qué cosas preexistentes estaban diciendo Asaf. El Señor Jesucristo nos trae la revelación de las cosas que estuvieron, hermanos, desde la antigüedad, o más bien, como dijo Jesús, escondidas desde la fundación del mundo. Y la frase donde yo quiero hacer mucho énfasis, donde quiero que apliquemos discernimiento, porque mira mi hermano, a mí me gusta que discernamos la palabra. Es importante que aprendamos a discernir la palabra, hermanos.
Yo quiero que en esta noche, hermanos, apliquemos discernimiento en la palabra. ¿En qué palabra? En la frase cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Verdades, hermanos, espirituales reservadas en la eternidad. Ahora, el Señor Jesucristo, esas cosas escondidas o esas realidades las relaciona con las parábolas. O sea que vale la pena y sería bueno. Mire, hermano, que yo no he dado la serie de las parábolas en la iglesia. Más adelante, si el Señor me permite, yo quiero armar una serie y llevarla todos los domingos, domingo por domingo, examinando todas las parábolas que dijo Jesús. Porque mire la conexión tan importante y tan profunda. El Señor dijo: abriré mi boca en parábolas. Y por medio de parábolas, ¿qué cosas? Declararé cosas escondidas de la fundación del mundo. O sea que detrás de cada parábola está la revelación de un misterio escondido desde la eternidad de Dios. Casi todas las parábolas que dijo Jesús tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con el reino, y por medio de ella el Señor Jesús revela realidades eternas que estaban establecidas, que fueron, hermanos, decretadas desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué es una parábola? No se espanten, no vamos a analizar todas las parábolas. Solamente estoy tomando como referencia para que podamos entender la importancia de las parábolas. Hermano, usted debería darse a la tarea de estudiar sistemáticamente cada una de las parábolas. Y va a aprender, hermanos, muchas cosas profundas de la palabra. Las parábolas, o una parábola, tomando como referencia esa palabra, hermanos, una parábola es un relato corto. Es una forma de historia sencilla mediante la cual se establece una comparación. La mayoría de todas las parábolas del Señor Jesús contienen abundante revelación espiritual que tiene que ver con realidades ocultas desde la eternidad. Realidades, hermanos, que fueron establecidas por Dios. Las parábolas contienen enigmas. Y para entenderlo se requiere sabiduría y se requiere mucha atención y discernimiento. Las parábolas contienen abundancia de revelación. Ahora yo quiero hacer, hermanos, llevarlos a esa frasecita que estoy haciendo mucho énfasis. Realidades espirituales escondidas desde la fundación del mundo. Y hay tres realidades presentes desde antes de la fundación del mundo. Y usted debe de saberlo, hermano. Vamos a empezar con la primera. Y la primera es muy sencilla de entender porque lo hemos aprendido, se nos ha dicho, se ha enseñado. Pero vamos a tomarlo solamente como un repaso. Mire, por favor, vaya conmigo San Juan 17:5. Y esta es la primera realidad existente desde la eternidad. San Juan 17:5. Y usted va a ver cómo se menciona antes de la fundación del mundo. O sea que todas las cosas que han existido, todas las realidades que han existido antes de la fundación del mundo, son cosas, o más bien son realidades preexistentes. Como dice San Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que la primera realidad existente desde la eternidad, hermanos, es la persona de Cristo como el Hijo eterno de Dios. Eternamente existido. Antes que
se hicieran los cielos, antes de que se hiciera el universo, antes de que se hicieran los ángeles, antes de que viniera todo lo que hay a la existencia, antes de que existiera la creación, ya existía la persona de Cristo como el Hijo eterno. Antes de la encarnación ya existía la persona de Cristo como el Hijo eterno. Siempre ha existido desde la eternidad. Por eso nosotros tenemos una doctrina bien clara, bien establecida: Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque creemos que el Señor Jesucristo ha existido eternamente desde la eternidad, no solamente como Dios, sino también como Hijo. Amén. Ahí está hablando claramente de la persona de Cristo. Esta es una realidad existente desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Siempre existió eternamente como Hijo. Amén. Esto es muy importante de entenderlo. Vamos a mirar en el versículo 24. Jesús está revelando su existencia desde la eternidad como Hijo. Amén. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado ¿desde cuándo? Estas son las realidades, una de las realidades existentes desde antes de la fundación del mundo. Qué poderoso es el Señor Jesucristo. Amén. Siempre ha existido eternamente. Nada de que era padre y se hizo hijo, como dicen los apostólicos, como dicen los unitarios. No. La Biblia dice que siempre ha existido eternamente como hijo. Sí, porque hermanos, los unicitarios o unitarios, solo Jesús, apostólicos, dicen que era padre en la eternidad, pero que en el tiempo de los hombres vino y se hizo hijo. Ahora los testigos y los mormones dicen que él era una criatura. No. La Biblia dice, hermanos, que siempre ha sido eternamente hijo. Es una de las realidades existentes desde antes de la fundación del mundo. Otro texto, el mismo Señor Jesús lo dice. Bueno, vamos a ir a 1 de Pedro 1:18. Y aquí tenemos algo más en relación a Cristo. 1 de Pedro 1:18. Le vamos a dar lectura hasta el 20. Miren lo que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Estoy en 1 de Pedro 1:18. Amén. Ahora mire lo que sigue. Nos quedamos donde dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora mire, destinado, ya destinado. La palabra destinado significa establecido, señalado, decretado, marcado, puesto, seleccionado. Todo eso tiene que ver la palabra destinado. Ahora, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo estaba destinado para ser, hermanos, sacrificado como cordero sin mancha? ¿Desde cuándo? O sea que a Dios no le tomó por sorpresa el pecado de Adán. A Dios no le tomó por sorpresa el pecado de Eva. A Dios no le toma por sorpresa el pecado de la humanidad. Antes de que el hombre pecara, Dios ya tenía el plan de redención. Así que esa es otra realidad existente desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Desde cuando Dios estableció el plan de rescate, el plan de redención. Desde cuando planeó salvarte, perdonarte, liberarte. Desde cuándo, mi hermano. Mire que Dios es el único ser. Escuche por favor lo que le voy a decir. Dios es el único ser
y la única persona que siempre tuvo la medicina antes de que se presentara la enfermedad. Amén. Amén. Todavía no existía ningún pecador. Todavía no, el hombre no había ni había venido a la existencia. Y Dios ya había establecido que el Hijo Eterno iba a venir en el tiempo del hombre a encarnarse e ir a la cruz como cordero sin mancha para comprarnos, para librarnos, para rescatarnos. En términos más teológicos se llama el plan de redención desde la eternidad. Amén. Ahí tenemos, dicho sea de paso, otra realidad existente, el plan de redención. Jesucristo fue destinado, hermanos, como un cordero para ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo. No había pecado todavía en el universo y Jesucristo ya estaba destinado para hacer el acto de redención, hermanos, expresado en la cruz. Qué maravilloso es esto, hermano. Qué precioso es esto. Bueno, terminamos ahí con este primer aspecto. Me fui un poquito rápido porque eso pues la mayoría lo sabemos, amén, de la existencia eternamente de Cristo. Número 2, esa es otra realidad existente desde la eternidad antes de la fundación del mundo. Número 2, el reino preparado para la iglesia. El reino preparado para la iglesia. Amén. Esa es otra realidad existente. Dios no había hecho ni en los cielos, ni la tierra, ni el universo, ni los ángeles. Solamente existía eternamente Dios y ya tenía un reino preparado para ti y para mí. Qué maravilloso. Vamos por favor a comprobarlo. Mateo 25:34. Hermanos, este segundo punto te debe de motivar a ser fiel. ¿Desde cuándo Dios preparó el reino para nosotros? Mire, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nos espera el reino? Oye, mi hermano, todavía ni nacías. Todavía ni tenías conciencia de pecado, de bien o de mal, y Dios ya había preparado un reino para ti y para mí. Algo que me sorprende es que Dios nos llama benditos de mi Padre. Vengan, entren al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿A poco no vale la pena serle fiel? ¿A poco no vale la pena obedecerle? ¿A poco no vale la pena, hermanos, andar en santidad? Cuando uno entiende esta verdad del evangelio, cuando uno entiende esta realidad, hermano, oh mi hermano, no sé tú, pero yo no me atrevería a irme al mundo, yo no me atrevería a perderme. No vale la pena, hermanos. Mira todo lo que se pierde. Los creyentes que se van al mundo es porque no han entendido estas realidades, hermanos. Imagínense cambiar el reino por el pecado. Cambiar el reino por el placer, cambiar un reino por la inmundicia, cambiar un reino por la carne, cambiar el reino por un momento de pecado, por un momento de placer, cambiar un reino eterno por cosas temporales y corruptas de la tierra. Es falta de entendimiento, mi hermano. Esta es otra realidad existente desde antes de la fundación del mundo, el reino preparado para usted y para mí. Y por causa de ese reino, hermanos, yo creo que por causa de ese reino se estableció el plan de redención. Y por causa de ese reino se nos da una posición, hermanos, que a los ojos de Dios ya la tenemos.
Vamos a ir a Apocalipsis y yo quiero que analice el verbo, la conjugación del verbo de ese texto. Apocalipsis, por favor, 1, 5 y 6. Por causa de ese reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Mire la posición que tenemos. Apocalipsis 1, 5. ¿Cómo dice, mis hermanos? Ahora, lea bien, por favor, con discernimiento. Le acompaño en la lectura, ya lo tengo. Dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó tiempo pasado y nos lavó tiempo pasado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo tiempo pasado reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para Dios, ¿cuál es nuestra posición? Espiritualmente, ¿cuál es la posición que tenemos? Oye, si hay un reino preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, entonces teníamos que ser establecidos como reyes y sacerdotes. Ya somos para Dios, ya somos reyes y sacerdotes. Para el mundo quizás somos pecadores, para las personas de la tierra quizás somos pecadores, para el hombre somos imperfectos, con muchas debilidades, con muchos defectos. Para Dios ya somos perfectos, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y no solamente nos santificó, sino que nos estableció en lugares celestiales. Por eso estamos con Él sentados en lugares celestiales, hermanos, como reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que Él venga de los cielos a la tierra para que se manifieste el reino. Entonces recibiremos autoridad para reinar sobre todas las naciones, reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5 dice: y reinaremos sobre la tierra. Oiga, mi hermano, qué realidad más hermosa. El reino preparado para la iglesia, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No cambies esa bendición, hermanos. No cambies el privilegio de ser partícipe eternamente de ese reino que ni al diablo se le dio el privilegio de ser parte. Amén. Pero a nosotros sí. Número 3. Le dije que eran 3 realidades, o sea que ya mero termino. Amén. La tercera realidad existente desde la eternidad, hermanos, y es un poquito controversial. Y yo le decía al Señor: Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, no permitas que diga algo que esté en contra de tu voluntad. Amén. Porque la Biblia habla de eso. Y no he escuchado yo que en nuestras iglesias se hable de este tema, pero siempre hay alguna primera vez y hay alguien que lo tenga que enseñar y lo tenga que decir. Amén. Repite conmigo: Espíritu Santo, ayuda al hermano Abel para que lo diga con sabiduría. Amén. ¿Y sabes cuál es la tercera realidad existente desde antes de la fundación del mundo? Escucha, por favor. La elección para vivir en santidad a causa del propósito marcado y el destino señalado. La Biblia habla de la elección y es toda una doctrina muy controversial, hermanos. Pero vamos a mirar esos textos y vamos entre todos a tratar de entender, de discernir. Porque la elección, hermanos, es otra realidad existente desde antes de la fundación del mundo. Mire que la mayoría de los pastores tratamos de evadir estos temas, porque son temas muy polémicos, porque son temas muy profundos. Amén. Pero la Biblia habla de la elección y de alguna manera tenemos que enseñarla. Y mi compromiso como pastor del Ministerio Roca de Salvación, hermanos, es hablar también de esto y de enseñarle también de esto. Vamos a ir, por favor, mire, Efesios 1:3. Entonces la tercera realidad es la elección
para vivir en santidad a causa del propósito y del destino marcado. Se le llama también la predestinación. También se le conoce así. Ahora, Efesios 1:3. Le vamos a dar lectura hasta el 5. Efesios 1:3, 5. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo despacio para poder entender. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Dónde estamos? Mire que en Cristo estamos más cerca del cielo que de la tierra. Esa es nuestra posición. Pero mire el versículo 4. Según nos escogió en Él, en la persona de Cristo. ¿Desde cuándo? Fíjese, ahí habla de una elección. Según nos escogió en Cristo. El pronombre Él está hablando o haciendo referencia de la persona de Cristo. No es un artículo, es el pronombre Él. Según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado. La palabra predestinado significa marcar un destino por adelantado, marcar un destino por anticipado. Eso se le llama predestinación, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí habla, hermanos, de otra realidad espiritual desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora, algunos relacionan la elección con la salvación, pero mire, lo que yo logro discernir es que la elección tiene que ver con propósito y tiene que ver con destinos. Amén. Y por causa de ese propósito, por causa de ese destino, el Señor Jesucristo, o más bien dicho, Dios, desde la eternidad, antes de la creación del mundo, Él quiso en Cristo, hermanos, elegir personas para encomendarles ciertos propósitos, para marcarles destinos, para que vinieran a la tierra a cumplir un propósito señalado desde la eternidad. O sea que la elección no es tanto para salvación, sino para el cumplimiento de un propósito y de un destino señalado por Dios desde antes de la eternidad. Amén. Porque si hablamos que la elección es para salvación, entonces, hermanos, eso significaría que unos se salvarían y otros se perderían, porque así lo quiso Dios. Y no, la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. O sea que la salvación es para todos en cuanto a la salvación, pero en cuanto a la elección, hermanos, en cuanto a propósito, en cuanto a algún destino en particular, la Biblia sí enseña que desde la eternidad Dios eligió personas, señaló personas, escogió personas para que cumplieran propósitos aquí en la tierra, dentro de su voluntad. Vamos a mirar, por favor, un ejemplo. Jeremías 1:5. Ese es un ejemplo de la elección desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice Jeremías 1:5? Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Desde cuándo Dios le marcó el destino profético a Jeremías? Todavía ni nacía y Dios ya le había marcado un destino. Eso es la predestinación. Todavía ni nacía
Y Dios ya lo había marcado para que fuera un profeta en la tierra para su pueblo. Y así hay personas, hermanos, que desde la eternidad vienen marcadas con un propósito. Y Dios dice desde la eternidad: este hombre va a ser tal, va a ocupar tal lugar, va a ocupar tal posición, va a ocupar tal liderazgo, va a ocupar tal ministerio, va a tener este ministerio, va a tener este llamado, va a tener este don, va a tener esta autoridad, va a tener esto y aquello. Desde la eternidad Dios es soberano y Él marca al que quiere, hermano, porque Él es el dueño de todos. Amén. Jeremías fue marcado desde antes de la fundación del mundo para que fuera profeta. Jeremías fue señalado desde antes de la fundación del mundo. Eso es la predestinación, eso es la elección conforme al propósito, conforme a algún llamado, conforme a algún ministerio. Por ejemplo, nosotros los pastores, hermano, yo estoy totalmente convencido que nosotros, los que tenemos un llamado divino, no los que nos ponemos por emoción o que algún instituto bíblico le dé una credencial de pastor, no, estoy hablando de aquellos que son llamados por Dios, que tienen un llamamiento santo al ministerio. Yo creo que esas personas vienen marcadas desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. El Señor las escogió, el Señor las señaló, el Señor las destinó para que fueran profetas, para que fueran apóstoles, para que fueran evangelistas, para que fueran pastores, para que fueran maestros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y vamos a mirar otros ejemplos, porque no necesariamente tiene que ser en un ministerio. Porque hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento, hermanos, que Dios le marcó un destino a un hombre llamado José. Y todo lo que pasó en la vida de José, que sus hermanos lo vendieran, que lo metieran a la cárcel, que lo separaran de su padre, toda la calamidad, toda la tragedia que vivió José en persona, era parte del cumplimiento del propósito que Dios le había dado de la eternidad. Vamos a mirar, por favor, Génesis 45:4. Le vamos a dar lectura hasta el versículo 6. Versículo 4, 45:4. Para que no te tomen por sorpresa las tragedias que vienen a tu persona, hermano. Puede ser que todas las tragedias que vengan a tu vida, puede ser que sea parte del cumplimiento del propósito que Dios te marcó desde la eternidad. Y es ahí donde tenemos que tener discernimiento, porque a veces nos pasan tragedias y decimos: Señor, ¿pero qué pasa? A veces andamos en obediencia, andamos en santidad y nos llueve, hermano, y uno no le encuentra explicación a las tragedias. Y uno dice: Señor, pero si yo me congrego, Señor, si yo obedezco, Señor, yo soy fiel en los diezmos, yo soy fiel en las ofrendas, soy fiel en el servicio, no falto a los cultos, trato de portarme bien, y aún así vienen cosas tremendas. No se te olvide que puede ser parte del cumplimiento, hermano, de tu propósito por el cual viniste a esta tierra. Mire lo de José. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá. Mire, ahí estaba el propósito. Para eso había nacido José. Para eso había venido a la tierra, para eso había nacido en esa familia, y para eso le habían dado, hermanos, 11 hermanos que lo odiaban, y para eso había tenido un padre que lo chipileaba, que lo chiqueaba y lo tenía como su hijo consentido. Todo eso era parte del cumplimiento del propósito por el cual Dios lo había marcado desde la eternidad. Mire lo que está diciendo José: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea que José estaba diciendo: para esto nací, para esto vine a la tierra,
Para esto Dios me envió, para esto vine a nacer dentro de la familia, para eso los tuve a ustedes como hermanos, por eso mi papá me chiqueaba, me chipileaba, porque era parte del destino que le había sido asignado desde la eternidad. ¿Para qué nació José? Para salvar a toda una nación de la muerte, del hambre. Ese era su destino. Amén. Lo comprobamos en los versículos que siguen. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7. Y Dios me envió delante de vosotros. ¿Cómo entiendes esa frase? Dios me envió. ¿De dónde lo enviaron? Desde la eternidad, hermano. ¿Para qué? Mire, termino de leer. Para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran. Para eso había nacido José. Ese fue el destino que Dios le marcó desde la eternidad. Para eso lo vinieron a meter en el vientre de Raquel, y lo plantaron en medio de una familia donde todos los hermanos se odiaban y se menospreciaban. Ese era el propósito de Dios. Amén. Y al igual que José, sucede con nosotros, hermanos. ¿Usted cree que está aquí por casualidad? ¿Usted cree que está aquí por coincidencia? No, mi hermano, estamos aquí por parte del cumplimiento del propósito eterno. Amén. Algo más. Otro varón, hermanos, y me sorprende este varón. A esto se le llama la predestinación por propósito. Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Isaías 44, 28. Isaías 44, 28. Hablando Dios por medio del profeta Isaías, que dice de Ciro. Mire lo que dijo, mire lo que está diciendo Dios de Ciro, Y este Ciro todavía ni nacía, ni existía ese personaje cuando el Espíritu Santo puso en la boca del profeta Isaías. Nadie sabía quién era Ciro. Es más, ni Isaías a lo mejor ni sabía en dónde iba a nacer Ciro. Pero él profetizó. Mire lo que estaba diciendo Dios hablando. Es mi pastor. Mire cómo habla Dios de Ciro. Y cumplirá. O sea que venía futuro. Cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundada. Ahora la pregunta es, ¿quién fue Ciro? Ciro fue el rey de Persia. Y 150 antes de su nacimiento, Dios profetizó que iba a nacer. 150 años atrás. O sea que cuando Isaías empezó a profetizar, así dice el Señor, Ciro es mi pastor, Ciro cumplirá todo lo que yo quiero. A partir del tiempo de esa profecía, pasaron 150 años y nació Ciro. Mire cómo Dios le puso un destino por adelantado. Quiero que vaya conmigo a Isaías 44, 28. Bueno, fue el que acabamos de leer. 45, 1. Hablando de Ciro. Y esta profecía se dijo 150 años atrás, antes de que naciera. Así dice Jehová, Yahvé su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Lea por favor hasta el versículo 5. Miren lo que sigue diciendo la palabra.
Es sorprendente, mis hermanos. Déjeme buscarlo también yo para que lo leamos juntos. Versículo 2. Hablándole Dios a Ciro: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Desde cuándo le pusieron nombre? 150 años antes de que naciera, Dios ya le había puesto nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi ungido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Yahvé, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Desde cuándo Dios lo puso en el reino? ¿Desde cuándo le marcaron el destino para que llegara a ser rey de Persia? Desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso, hermanos. Algunos se estarán preguntando: ¿será cierto que Dios elige personas desde antes de la fundación del mundo? Mira, mi hermano, no solamente elige personas, sino que elige hasta naciones. Y no estoy hablando para salvación, no te vayas a confundir. Estoy hablando que los elige desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, para que vengan a cumplir propósitos divinos, eternos aquí en la tierra, para que vengan a cumplir una misión, para que vengan a realizar un propósito divino, gestado, planeado desde la eternidad. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 9, y quiero que usted lea el encabezado, por favor. Libro de Romanos, capítulo 9. Mire, ¿de qué está hablando el capítulo 9? ¿Y desde cuándo creen que Israel fue elegido como nación? ¿Desde cuándo Dios los eligió? Desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía en mente tantos pueblos sobre la tierra. Mire lo que le voy a enseñar. Dios tenía desde la eternidad en mente hacer tantas naciones de la tierra, tantos pueblos de la tierra. Pero desde la fundación del mundo, Dios dijo: Israel, los hebreos, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos los voy a elegir, y por medio de ellos van a ser el Mesías. Los voy a ocupar, porque de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob voy a nacer. Me voy a hacer hombre de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me voy a meter en la humanidad en forma de hombre. Entonces la elección del pueblo judío, del pueblo de Israel, fue desde antes de la fundación del mundo, porque por medio de ellos iba a venir el Mesías a nacer en forma humana. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, la próxima vez que usted escuche la doctrina de la elección, no se niegue a creerle, hermano. Hay una doctrina de la elección, pero tiene que ver con el cumplimiento de un propósito aquí en la tierra. Amén. Digo esto porque los hermanos, no quiero mencionar nombres de denominación, pero hay otros hermanos, amén, que ellos hablan de la elección en cuanto a la salvación. Amén. Pero no, estamos mirando que hay una elección en cuanto al cumplimiento de propósito. Ahora vamos a leer en ese mismo capítulo, porque el capítulo 9 habla de la elección, hermanos. Oiga, y está fuerte lo que dice de la elección. Vamos a mirar en el versículo, por favor, versículo 11 al 23 de Romanos 9. Vámonos al versículo 11 al 23. Mire lo que dice. Versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, ahí está la clave para entender la doctrina de la elección o de la predestinación.
Estos hombres, los gemelos, está hablando de Jacob y de Esaú. Uno de ellos fue elegido por Dios para cumplir un propósito en la tierra. Uno fue elegido y el otro fue desechado. Amén. Entonces la elección tiene que ver con el cumplimiento de un propósito en la tierra. Ok, continuamos. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito, mire cómo Dios está diciendo aquí: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entiéndase como lo deseché, no lo tomé en cuenta. Amén. Vamos a seguir leyendo hasta el 23. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Será que Dios es injusto porque a uno los escoge y a otros no los escoge? En cuanto a propósito, no en cuanto a salvación, sino en cuanto a propósito. ¿Será que Dios es injusto? Mire lo que dice la respuesta: en ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria que Él preparó de antemano, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Ahí se nos muestra claramente, hermanos, cómo Dios elige unos para vasos de honra y otros para vasos de deshonra. Y cuando está hablando de vasos, está hablando de servicio, está hablando de utilidad, está hablando para cumplir un propósito. Entonces, esta es otra, hermanos, otra realidad existente desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la primera? La eternidad de Cristo. ¿Cuál es la segunda? La preparación del reino. Y la tercera, que dentro de ese reino Dios destinó, señaló y marcó a personas con un destino específico. Pero, hablando del libro de Efesios, hay una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros en cuanto a la elección? Que seamos santos y sin mancha delante de Él. Así que, mi hermano, yo creo que en esta tarde fui totalmente claro en cuanto a estos temas. ¿Hay alguien que ya descubrió cuál es el llamado que tiene en Dios? ¿Ya descubriste el propósito por el cual viniste aquí a la tierra? Entonces tu responsabilidad es vivir sin mancha y en santidad delante de Él. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios.